La torsión es, creo que la visualización más complicada que tenemos. De hecho, lo que vemos de torsión es un pedacito muy, pero muy pequeño de lo que es torsión cuando lo queremos estudiar más en realidad. Eh, la torsión de Coulomb es la torsión más sencilla, porque justamente al ser la sección circular, si se acuerdan, no había distorsiones. No solo no hay distorsiones, sino que tiene esta simetría, por ser justamente circular, que hace las cuentas muy sencillas. No tenemos distorsiones, es simplemente proporcionales al radio, la teoría sale de una. Las otras secciones empiezan a tener cada vez más complicaciones. Vamos a ver ahora la teoría de Brett para justamente tubos de pared delgada. Después vamos a ver un poco de Saint-Venant, y la realidad es que cuando terminemos de ver todo eso, no vamos a ver ni un poquitito de lo que es torsión. Porque cuando empezamos a meternos con alabeos permitidos o restringidos o cosas raras, la torsión se complica un montón y no llegamos a verlo en este curso. De hecho, tampoco se llega a ver en cursos de estas cosas de civiles. Recién se ven cosas más en materias más avanzadas por la complejidad que trae. Esto lo digo por las dudas, por si terminan el curso, que sepan que lo que ven de torsión es un poquito lo que realmente es torsión, pero sí empieza a dar una idea general de cómo funcionan las distintas secciones ante torsión. Con eso en mente, vamos a ver un poco cómo funcionan los tubos de pared delgada. Y cuando decimos tubo de pared delgada, es cualquier sección de cualquier forma. Entonces agarramos esa forma de papa y vamos a hacer una sección con esa forma de papa. Le alejamos un poco del título porque si no, no me va a entrar. Y hacemos un tubo con esa sección. Un tubo es lo que se imaginan. Algo que es hueco por dentro. Entonces, esta teoría la podemos usar siempre que tengamos un tubo, pero con el requerimiento de que el espesor, y el espesor es esto, el espesor sea pequeño. Se imaginan algo hueco de un espesor pequeño. Y esa cosa hueca de espesor pequeño, justamente por tener espesor pequeño, dentro del espesor tiene una línea media. Esta línea que estoy punteando es la línea media del espesor. En ciertos momentos parece que se me va al costado, eso es problema de mi dibujo. Debería pasar por el centro de ese espesor. Nótese que dije que el espesor debe ser pequeño, puede ser variable. Entonces, el hecho de que mi pulso me haya hecho un espesor tan variable no es un problema para la teoría. Y esta línea se llama línea media. Lamentablemente no tengo como espumas de tubos, serían difíciles de hacer. Pero yo a esta sección, que tendrá un baricentro para un lugar, le aplicaremos un momento torsor en alguna dirección. Iré en ese sentido para girar en cualquier sentido. No me importa en este momento que es positivo o que es negativo. Pero yo cuando aplico ese giro, ese giro no, cuando aplico esa torsión, se me generan tensiones en mi tubo que siguen el sentido de la torsión. Hago un mini dibujo para vincularlo con Coulomb. Cuando yo tenía Coulomb y aplicaba este MT, habíamos visto cómo el tau iba siendo así, y que adicionalmente ese tau variaba linealmente, siendo máximo en los bordes y cero en el baricentro. Pero las tensiones tangenciales tienen que hacer lo mismo que el torsor. Eso no es nada más ni nada menos, porque la integral de las tensiones tangenciales por ese radio me tienen que dar la torsión. Esa es mi ecuación de equivalencia.
Entonces, las tensiones tangenciales me tienen que dar lo mismo que la torsión. Tiene que ser equivalente. Entonces, de alguna forma, esas tensiones tangenciales tienen que girar como va girando la torsión. Y acá entra nuestras hipótesis. La hipótesis de Brett es que como el espesor es pequeño, o sea, mucho menor que la altura o el resto de las dimensiones que tiene mi sección, como el espesor es mucho menor que la altura, ancho y cualquier otro dato de mi sección, es decir, mi tubo es delgado. Como mi tubo es delgado, asumo, y es una hipótesis, que tau es, vamos a poner tau es constante en el espesor. Es una hipótesis que estamos asumiendo. Tau es constante en el espesor. Para poder asumir esto requerimos espesores pequeños. Si tenemos un espesor muy grande, el espesor varía en ese espesor, que lo podemos evidenciar justamente cuando vemos cómo es una sección maciza de Coulomb. Una sección maciza de Coulomb, una sección maciza circular, tiene un tau que varía. Y si hacemos una sección anular, para hacer una tal vez mejor comparación, si tenemos una sección anular, habíamos visto por Coulomb que esto era algo así. Cuando la sección era anular, tenía una variación dentro de ese espesor lineal de esa forma. Ahora, si ese espesor empieza a ser cada vez más chico comparado con el diámetro, mientras más chico sea este espesor comparado con este diámetro, más constante se va a volver esto, menor variación voy a poder tener. Entonces, cuando el espesor es muy pequeño, puedo asumir que es constante dentro de ese espesor. Lo otro que voy a asumir es que tau tiene la dirección de la línea neutra. Línea media, perdón. Tiene la dirección de la línea media. Es algo que asumo. Tiene sentido que tenga la dirección de la línea media. Nuevamente, si nos imaginásemos el mismo caso de la sección anular de Coulomb, fíjense que el tau sigue la dirección de la línea media. Y vamos a asumir que los tubos tienen el mismo valor. Tau es constante dentro de ese espesor y tiene la dirección de la línea media. Ahora, tau es constante dentro del espesor, no es constante a lo largo de mi sección. Acá tengo un tau 1 y acá tengo un tau 2. El tau me puede variar y el espesor me puede variar. Es simplemente constante en esa línea. Para ver justamente cómo varía mi tau, lo que voy a hacer es cortar mi sección por un plano de ese estilo, y entonces me quedo con la parte de abajo de mi sección. Acá me hubiese gustado haber hecho un recorte previo, pero bueno, imagínense que cortamos la sección por ese plano violeta. Voy a agrandar el espesor de mi dibujo mejor, simplemente para dibujar un poco más cómodo. El espesor debe ser pequeño, pero si lo hago muy pequeño, se complican un poco los dibujos.
Entonces cortamos por el plano violeta. Y tendríamos que acá tenemos un tau constante, que llamamos tau 1. Y acá tenemos otro tau, también constante, pero que puede ser distinto, que llamamos tau 2. Eso en la cara de la sección. En la cara de la sección. Por Cauchy, si tengo ese tau 1, tengo que tener el mismo tau en la cara de arriba. Esto es por Cauchy, o Cauchy. En algún lugar tengo mi baricentro, y les recuerdo que para nuestra terna, el eje es el eje X. El eje de la barra es el eje X. Si nosotros cortamos esta franja un poco más linda, completa, y hacemos sumatoria de fuerzas justamente en X, vamos a descubrir que esto debe ser igual a 0, porque la sumatoria de X la sumatoria de fuerzas en cualquier dirección tiene que ser igual a 0. ¿Y qué tenemos como fuerzas en X? Tenemos, de un lado, el tau 1 multiplicado por el espesor 1, llamando espesor 1 a este espesor, y que va en dirección negativa, por como la dibujé, así que le ponemos un menos adelante. Y después tenemos un tau 2 multiplicado por un espesor 2, que va en dirección positiva, llamando espesor 2 al espesor asociado al tau 2, de ese estilo. Tendríamos que en realidad esto multiplicarlos por diferencial de X, pero no nos cambia. O sea, para hacer sumatoria de fuerzas sería la integral de los taus en el área, integrando primero en este área, y ese área es espesor 1 por diferencial de X. El tau 2 lo integro en ese área, que es espesor 2 por diferencial de X, llegando a esa expresión que tenemos ahí arriba. Como ambos están multiplicados por diferencial X, y diferencial de X no puede ser 0, lo que debe ser 0 es lo que está dentro, y si lo de que está dentro, esto, es igual a 0, implica que tau 1 por el espesor 1 debe ser igual a tau 2 por el espesor 2. Y recién cortamos por un plano cualquiera. Agarramos un plano arbitrario, cortamos, descubrimos esto. Si hubiese cortado por otro plano arbitrario, hubiese encontrado la misma relación para otro corte de la sección. Es decir, podría haber cortado así y hubiese tenido otros taus, llegando a la misma expresión. Por lo tanto, podemos concluir que tau por el espesor es constante en la sección, o en la sección, vamos a poner, en la sección. El tau por el espesor es constante a lo largo de mi sección. Mi sección, nuevamente, es esta. Cuando integre en el área de la sección, voy a estar integrando a lo largo de ese área. Y tau por el espesor va a ser constante dentro de ese área. Ya no por hipótesis, sino porque lo demostramos. Tengo que acordarme de escribir en mayúscula, porque cuando escribo en mayúscula queda más prolijo. ¿Hasta acá se entiende todo? Bien. Teniendo esto en vistas, ahora sí empezamos a usar nuestras ecuaciones de equivalencia. Voy a, ahora sí, robarme esta sección. Y los voy a dejar un ratito ustedes para que la vuelvan a dibujar. Pero tienen que volver a dibujar la misma sección. Simplemente no quiero enchastrar todos los dibujos al mismo tiempo.
Dentro de esa sección ya sabemos lo que es la línea media. Esto se puede ir, o sea, se puede ir el nombre, no la línea media. El plano lo vamos a usar. Y el resto sí lo vamos a usar. Esa es nuestra sección. Y como siempre, vamos a arrancar con lo mismo, que son las ecuaciones de equivalencia. La ecuación de equivalencia para torsión es la misma, ya sea para Coulomb, para Brett o para lo que vamos a ver después. Y mientras van copiando, ¿alguien se acuerda cuál es entonces la ecuación de equivalencia en torsión? Y lo pregunto mientras me voy a buscar el mate que lo dejé fuera del alcance de la mano. ¿Alguien se acuerda de eso? La ecuación de equivalencia de torsión, que la vimos de una forma en coordenadas XY, de otra forma en Coulomb cuando quisimos usar polares, y de hecho ahora nos sirve más la expresión que vimos en Coulomb. No vamos a usar polares, pero es más compacta y es más fácil. ¿Qué eran las ecuaciones de equivalencia? No, tal vez cuál era, pero ¿qué eran? ¿Qué me daban las ecuaciones de equivalencia? Si no se acuerdan, pueden intentar sacarlo por contexto de qué quiere decir equivalencia. Las ecuaciones de equivalencia justamente me dan la equivalencia entre las tensiones y las solicitaciones. En la primera parte del curso habíamos visto normal, momento, corte y torsión, o sea, flexión, los cortes y la torsión. Esto fue la primera parte del curso. Y tenemos que hacer la equivalencia entre eso y las tensiones, que en nuestro caso tenemos solo 3, por estar trabajando con barras. En realidad tensiones tenemos 9, pero como es simétrico tenemos 6, pero como son barras tenemos 3. Pero bueno, las ecuaciones de equivalencia me vinculan estas dos cosas. Y me dicen, si tengo alguna de estas solicitaciones, ¿qué tensiones voy a tener? ¿O qué tensiones podría tener? La ecuación de equivalencia no me dice qué voy a tener, sino cómo tiene que estar relacionado. Las teorías después particulares que estamos viendo sí me dicen exactamente cómo va a ser esto. La ecuación de equivalencia es simplemente una equivalencia que debo cumplir para no romper la física. Estas dos cosas tienen que estar relacionadas. No pueden ser independientes. No es equilibrio, no son ecuaciones de equilibrio. No es algo que debo tener para cumplir el equilibrio. Son equivalencias entre tensiones y solicitaciones. En torsión teníamos que el momento torsor era la integral de los taus por las distancias en el área. Nuevamente, si lo ponemos en coordenadas x, y, z, coordenadas cartesianas, tenía que era el tau x, y por la dirección z, menos el tau x, z por la dirección y. Siempre es un tau multiplicado por la distancia a ese tau. Pero ¿cómo es este tau? O sea, si yo tengo en este punto, voy a elegir un punto un poco más feliz, este punto, un tau, que por ser perpendicular a la línea media va a tener más o menos esa dirección. ¿Cuál es la distancia a ese tau? La distancia la mido así, para calcular ese R que estoy poniendo ahí. Esto acá es básicamente una ecuación de momento. Es intentar calcular
el momento, pero no como fuerzas por distancias, sino como las tensiones por las distancias. Y después de calcular las tensiones por las distancias, las tengo que integrar en su área para tener el momento total. Es como una sumatoria de fuercitas, que no es sumatoria de fuerzas, pero sería análogo a una sumatoria de fuerzas. Y cuando hacemos sumatoria de fuerzas, ¿es fuerza por distancia medida así, para calcular momentos? No, ¿Cómo se mide la distancia? sería perpendicular a la recta de acción de la fuerza. Perpendicular a la recta acción de las fuerzas. Perfecto. Disculpen, voy a cambiarles el color simplemente para no confundir el color de la línea media con mi tau. Si lo mido, entonces, perpendicular a la recta acción de la fuerza, SR, el valor de ese tau, de R, es esa distancia medida así. Sabiendo esto, ahora sí podemos avanzar un poco más. Tau es la integral de tau en el área. Esto lo puedo dividir como, en realidad, la integral de tau R, y el área lo podría hacer como un diferencial de espesor, diferencial de L. Si el espesor es el espesor, si el espesor es pequeño, puedo en realidad simplificar esa integral a directamente espesor por diferencial de L. Esto de acá es mi diferencial de área para un espesor pequeño. Si el espesor es pequeño, puedo directamente calcular el área como el valor del espesor por un diferencial de L, llamando L no a la longitud de la barra, llamando L a la coordenada en la dirección de la línea media. O sea, diferencial de L no es a lo largo de X, no es la longitud de la barra. Diferencial de L es un diferencial de una coordenada curvilínea, una coordenada que va siguiendo la longitud media de la sección. No sé si hace falta que yo lo escriba, pero diferencial de L, coordenada curvilínea, diferencial que va siguiendo la longitud media de la sección. No es X. Entonces, si yo agarro un espesor y lo multiplico por esa distancia medida así, voy calculando el diferencial de área. Una consulta rápida, Felipe. Sí. Esta en la integral, ¿es una R esa variable? No puedo leer bien por eso. Tengo miedo ahora de mi letra. ¿De cuál de todas? Tau por R. La última, es una R, ¿no? Que es la Todas misma las son que... R. Tau por R. Ok, y es la que está en violeta. Y es la que está en violeta. Sí. Ok, sí, perfecto. Tal vez tendría que agregarle tipo una linita arriba para ser más consistente. Igual el que siento que me quedó fea es la violeta. Pero sí, es esa Claro, por eso coordenada. no sabía que era eso, no sé si era una R o otra cosa, entonces no sé de dónde Sí, sí. salió Me quedó la feo la respuesta. violeta. Vamos a intentar hacer un R más lindo. Gracias. R es la distancia al tau. Medida perpendicular al tau. Como nos dijo Jean-Lucas, medida perpendicular a la recta acción. Entonces el diferencial de área lo simplificamos como espesor por diferencial de L, o diferencial de, mucha gente lo llama diferencial de S a esa dirección. El nombre no nos importa, mientras sepamos qué es. Y después que sabíamos que el espesor por el tau es constante dentro de mi sección. Si es constante dentro de mi sección, es constante dentro de mi área, es constante dentro de mi diferencial de L, mi coordenada curvilínea, entonces lo puedo sacar de la integral. Cuando saco tau por espesor, no estoy diciendo que este es constante y lo puedo sacar, y que este es constante y lo puedo sacar.
el producto de estas dos cosas es constante en mi área, y entonces puedo sacar el producto de esas dos cosas. Tengo que sacarlas juntos, porque por separado, ambos varían dentro de mi sección. Como el producto es constante, lo saco y me queda diferencial de L, diferencial de L. Perdón. Integral de R, diferencial de L. No sé qué dije antes. Y esto a lo largo de toda la línea media. Tendría que estar integrando esa distancia a lo largo de toda la línea media. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Entonces, veamos qué pasa cuando yo avanzo un diferencial de L y lo multiplico por R. Avanzar un diferencial de L y multiplicarlo por R me daría ese área que tengo en verde ahí. ¿Sí? R por diferencial de L me da ese área, y lo que tendría que hacer es justamente ir barriendo cada diferencial de L. Estoy haciendo una integral muy cabeza, pero para que se entienda mejor. Cada diferencial de L y multiplicarlo por cada distancia, R, y me voy calculando entonces esas áreas que estoy poniendo en verdecito. Eso es R por diferencial de L. Es la suma de todas esas pequeñas áreas que tengo en verde. ¿Me siguen hasta acá? Esta es la parte difícil de la teoría de Brett. R por diferencial de L es ese área verde. Podría haber agarrado otro punto y haber hecho análogo y ver cuál es el área asociada al R y diferencial de L de cada tramito de sección. Ahora, si se fijan, ese área en verde, ¿cómo se compara con ese área en negro? El área en negro es agarrar el baricentro, agarrar el mismo diferencial de L, barré el mismo diferencial y pinté ese triángulo de negro. ¿Cómo se compara el área de un triángulo, perdón, un rectángulo así, con el de un triángulo así? ¿Alguien sabe cómo es un área respecto a la otra? ¿No? Bien, les hago una pregunta distinta. Si yo tengo el área de este triángulo de longitud E, no sé por qué lo llamo E, usemos otras letras, longitud A y B. Área del triángulo negro, B por A sobre 2. B por A sobre 2. Me quedó medio feo, pero bueno. Si yo tengo un triángulo verde de lado A y proyección en este sentido B, ¿alguien sabe cuánto es ese área? No sé si habías dicho en algún momento que era la misma. Estoy Es la equivocado. misma. Esas dos áreas son iguales. Si yo mido el área, si yo mido las proyecciones perpendiculares a ese lado, es directamente esa proyección B por ese lado A sobre 2. Esas dos áreas son iguales. Lo habíamos visto en algún tema, que ya no me acuerdo cuál era, pero, cuando vimos fuerzas. Cuando vimos fuerzas, En las cargas. claro, cuando vimos cargas, gracias, Gianlucas, cuando vimos cargas superficiales y cargas lineales, habíamos visto que esas dos áreas son iguales, para calcular después pesos de cosas. Es decir, si mi nieve tiene una forma u la otra, lo único que importa es ese área, que son iguales. Y ahora, volviendo al anterior, ¿cómo se compara con el área violeta?
la verde con la violeta, ¿cómo se compara? Y sería el doble la violeta. Son la mitad, claro. Sería el doble de la violeta. Cuando venimos acá arriba, ¿cómo se compara la negra con la verde? La negra es la mitad de la verde. La negra es la mitad de la verde. Esta área negra se conoce como diferencial de W y se conoce como coordenada sectorial. Son coordenadas sectoriales. Y lo único importante, más allá del nombre, para nosotros, es que entonces el área que queremos calcular nosotros, que es el área verde, no es más que 2 veces esa área violeta, que es una coordenada sectorial de W. El área verde que queremos calcular es 2 veces esa coordenada sectorial que es de W. Y ahora podemos avanzar, porque ese DW es algo para nosotros. Ese DW, si se fijan, es el área que estaba encerrada dentro de la línea media cuando me corrí ese diferencial de L. Me moví un poco en mi línea media y tengo el área negra. Si ahora me corro otro poco en mi línea media, lo que me va a dar es ese área negra. Cuando me corro otro poco en la línea media, lo que me va a dar es esta área negra. Entonces, a medida que yo me voy corriendo, y borro porque después creo que es un enchastre, a medida que me voy corriendo a lo largo de mi línea media e integrando de L, voy sumando todas esas pequeñas áreas negras. Y esas áreas negras son las áreas encerradas por cada tramito dentro de la línea media. Cuando yo termino de barrer y doy la vuelta completa, lo que voy a haber hecho es simplemente calculado todo el área encerrada dentro de esa línea media. Eso es integral de W. O sea, el 2 lo puedo sacar afuera. Voy a hacer más prolijo, porque esto después queda. Tau por espesor por 2, integral de W. Y esto lo que me da es omega, que es el área encerrada por la línea media. Área encerrada por la línea media. No es el área de la sección. El área de la sección es lo que estoy pintando en amarillo. El área de la sección es lo que pinto en amarillo. Omega no es eso. Omega es lo que está adentro de la línea media, lo que ahora pinto de amarillo. Eso es omega, que no es el área de la sección, lo que está dentro de la línea media. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Bien. Entonces, MT no es más que tau por el espesor, que el tau varía a lo largo de la línea media, el espesor varía a lo largo de la línea media, por 2 por omega, y en general lo que me interesa a mí es cuánto vale tau en función de todo eso. Entonces simplemente despejo en función de tau. Dado un MT, un momento torsor que tenga mi sección, mientras más grande el área encerrada, menor es el tau. Entonces, si tenemos un tubo y queremos optimizar el tubo, lo que tenemos que lograr es un área encerrada cada vez más grande. Mientras más grande el área encerrada, más grande, más chico el tau. Queremos un tau chiquito. Un tau chico es algo bueno. Lo otro que podemos notar es que si tenemos una sección de espesor variable, mientras más grande el espesor, más chico el tau. Entonces, en un tubo, el mayor tau va a estar
en el menor espesor. Eso lo podríamos haber deducido de antes, sabiendo que tau por espesor es constante. Si tau por espesor es constante, un espesor más pequeño en algún lugar va a implicar un tau más grande en ese lugar. Entonces, en un tubo, el tau máximo está en el menor espesor. Y si queremos comparar dos tubos, el que va a ser más eficiente es el que tenga en realidad todo esto más grande, pero generalmente si tenemos una cierta cantidad de material limitado, lo que tenemos que intentar optimizar es ese área encerrada, hacerlo cada vez más largo. Y tiene sentido, porque fíjense qué es el momento torsor. El momento torsor es tau por distancia integral en el área. Nosotros queremos que para un cierto MT esto sea pequeño. Menor tensión es algo mejor, porque está menos solicitado. Y para que eso sea pequeño, esto tiene que ser grande. Mientras más distancia tengo, mejor tomo el momento. Y ustedes también lo saben por si lo como brazo de palanca. Para tomar un momento más sencillo, aumentan el brazo de palanca. Mientras más brazo de palanca tienen, más fácil es manejar el momento. El brazo de palanca interno que tiene la sección es SR, las distancias a la línea media. ¿Hasta acá se entiende? Esta es la deducción de Brett para secciones tubulares simplemente conexas. Sí, se los voy a agregar en el título simplemente por las dudas. Simplemente conexas. Simplemente conexas quiere decir que es un tubo de un solo agujero. Ahora, perdón si alguien estaba copiando el título, pero lo único que escribí fue simplemente conexas. Con lo que me refiero en simplemente conexas es que no son tubos, por ejemplo, así. Esto es múltiplemente conexa. Conexas. Existe la teoría de Brett para secciones múltiplemente conexas, es empezar a hacer lío, pero es la misma idea. Plantear que el espesor es pequeño, entonces el tau es constante dentro de ese espesor. Ecuación de equivalencia, relaciones entre taus y espesores, y sale, simplemente tenemos que hacer un poco más de lío con la cuenta. Eso existe y no lo vamos a ver. Y lo otro que existe, y no vamos a ver la deducción, pero sí la expresión, es cómo calcular las curvaturas para simplemente conexas. O sea, hacemos una línea acá para decir, eso fue un comentario y no lo que estamos viendo ahora. Lo único que vemos es curvatura para simplemente conexa. La deducción no es muy complicada de cómo calcular este chi, esta curvatura. El tema es que son temas que no vimos muy en detalle. Tendríamos que empezar a hablar de trabajos y equivalencias de trabajo. Ustedes vieron en física que el trabajo es la integral de la fuerza a lo largo de la distancia. El trabajo no es fuerza por distancia. El trabajo es la integral de la fuerza a lo largo de la distancia, porque si te varía la fuerza a medida que te vas moviendo, te varía el trabajo. Entonces tendría que decir que la integral, el trabajo de las cargas es la integral de la fuerza a lo largo de la distancia. Existe el trabajo interno, que son el trabajo de las tensiones. Y eso es la integral de las tensiones a lo largo de las deformaciones, integrado en el volumen de la sección. Esto es simplemente para darle un contexto de dónde sale. Nadie les va a pedir la deducción. Y pueden buscar la deducción si quieren. Esto es trabajo externo, integral de fuerza a lo largo de la distancia. Esto es trabajo interno, integral de tensiones a lo largo de la deformación. Para un punto es eso, y cuando lo quiero calcular el trabajo interno de toda la barra, lo integro en el volumen de la barra. Si hacemos a jugar con todo esto, podemos deducir la expresión de arriba. Lo único que me falta decir es que en realidad esto es el trabajo de una fuerza. Si tuviese que hacer el trabajo de un momento, es la integral de ese momento a lo largo del giro.
y eso es trabajo. Igualan estas dos cosas y sale la deducción que voy a poner arriba. Ustedes ya saben que el diferencial de tita no es otra cosa que chi por diferencial de x, entonces reemplazan diferencial de tita por chi diferencial de x. Diferencial de volumen no es otra cosa que diferencial de área diferencial de x. Reemplazan diferencial de área con diferencial de x. Como ambos están integrando en x, igual en la parte de adentro. Tau lo reemplazan por gamma, o mt lo reemplazan por chi, o lo que quieran ustedes. Igualan, juegan un poco con las ecuaciones y llegan a que la curvatura es mt dividido g jt. El g justamente sale cuando quieren relacionar tau con gamma para integrar ahí abajo. De ahí sale el g. El jt es la rigidez de la torsión que tiene el tubo, con la complejidad que ese jt no es una cuenta muy sencilla. Jt para tubos de pared delgada es 4 veces omega al cuadrado. Omega ya saben lo que es voy a hacer un 4 más 4. 4 veces omega al cuadrado. Omega es el área encerrada por la línea media. Dividido la integral de 1 sobre el espesor a lo largo de la longitud de la línea media. A lo largo de esta coordenada curvilínea que teníamos ahí arriba. Eso es el jt. La deducción sale de acá abajo y no voy a usar su tiempo para hacer despejes algebraicos no tan relevantes para mí en este momento. Pero es esta cuenta acá. Entonces, si tenemos, me corro un poco al costado para ver qué quiere decir esa cuenta. Si tenemos... Profe, ¿Te escucho? ahí la curvatura era mt dividido g por ¿cuánto? jt. Ah, jt, ok. Siempre los j son inercias y siempre vas a tener un j de abajo. Fíjate, cualquier curvatura, deformación, lo que sea, tenés un j dividiendo. Esto es la torsión, lo que solicita. Esto es cuánto gira esa sección. Cuánto gira la sección es proporcional a la rigidez del material. Un material más rígido gira menos. Y la rigidez de la sección. Un material más rígido gira menos. Si tengo la misma sección de goma espuma y de acero, el acero gira menos por G. Pero si tengo dos secciones de acero, la que gira menos es la que tiene más JT. Y JT es esto acá. Este es un intento de JT. 4 veces omega cuadrado dividido 1 sobre el espesor diferencial de T. Bien, ¿qué sería esto? Omega entonces, para una sección tubular, como la que tenemos acá en pantalla. Omega es este área que tengo acá. Calculo ese área y eso es omega. Entonces, si me dan las dimensiones de esta sección, tiene un espesor, tiene una longitud. Puedo calcular ese cuadradito que es la línea media y calcular ese área. Omega estamos cubiertos. Me falta hablar de esto acá. Eso es 1 sobre el espesor a lo largo de la integral curvilínea. Que para una sección como la que había dibujado inicialmente, una integral curvilínea es algo feo. Algo feo o algo difícil de calcular, no es feo. Pero no es tan sencillo como esto. Supónganse que tenemos B y H y tenemos un espesor 1. Inclusive voy a intentar hacerlo un poco más simétrico para que parezca algo razonable. Un espesor 1 acá, arriba y abajo. Y un espesor 2
en los costados. Podemos inclusive calcular omega como ese área. ¿Y ese área qué es? B menos espesor 2 por H menos espesor 1. Ese área es omega. ¿Sí? Y ahora, la integral de 1 sobre el espesor diferencial de L es simplemente moverse a lo largo de la línea media e ir multiplicando 1 sobre el espesor por cada longitud de cada tramo recto. Si es un tramo recto, esta coordenada que va moviéndose a lo largo de la línea media es sencilla de calcular. Me muevo desde acá, voy a usar otro color, en violeta. Me muevo desde acá hasta acá y hago ese tramo de la integral. 1 sobre el espesor, que es espesor 1, multiplicado por esa distancia que había puesto inicialmente, que vale B menos espesor 2. Y ahí lo que hice es moverme desde acá hasta acá. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora me muevo desde acá hasta acá. Y ahí tengo 1 sobre el espesor 2 por esa longitud que vale H menos E1. Entonces, más 1 sobre el espesor 2 por esa longitud que vale H menos E1. Y ahí el primer término era hasta acá, el segundo término era hasta acá. Tendría que hacer el tercer término, que es desde acá hasta acá. ¿Cuánto vale eso? Si alguien es tan amable de decirme. ¿Cuánto vale el término de cuando barro este tramo? ¿Es simétrico con el primer término? Es simétrico con el primero, entonces le pongo un 2 ahí. ¿Y cuánto vale este tramo? Igual que el segundo. Igual que el segundo y ponemos un 2 ahí. Si no hubiesen sido iguales porque simplemente tenía un espesor variable, tendría que haber sumado 4 cosas. Si me dan un pentágono, tendría que sumar 5 cosas. Pero es ir cada tramo recto multiplicando 1 sobre el espesor por esa distancia. Si lo queremos calcular, la realidad es que así como las inercias de las secciones más utilizadas, mejor dicho, de las secciones normalizadas están tabuladas, eso quiere decir normalizadas, estos JTs están tabulados. Si van a las tablas del CIRSOC y buscan JT de tubos, los tubos normalizados tienen tabulado cuánto vale JT. Y no les dije antes, pero ¿dónde está mi cuenta? Ahí está, perdón. Esto de acá, en las tablas del CIRSOC, también aparece tabulado como C. O sea, van a las tablas del CIRSOC, no sé si ya les mostraron las tablas del CIRSOC, pero son las tablas de los perfiles que se comercializan en Argentina. Y en esas tablas van a los tubos y está ese C tabulado, o sea, C igual cierta cantidad de centímetros a la 3 al cubo y cierto valor de JT. Si no está tabulado, porque están haciendo un tubo medio raro, lo pueden calcular de esta forma.